vamos a continuar en esta mañana con este tema. Estamos buscando tocar este tema de una manera respetuosa, sin criticar a nadie, sin ofender a nadie, sin lastimar a nadie, pero sí buscando establecer los fundamentos que la palabra del Señor muestra en cuanto a este tema. ¿Por qué razón es que estamos tocando estos temas? Porque entendemos que dentro de lo que es el pueblo del Señor hay diferentes niveles de crecimiento. Hay pueblo que va comenzando, que va iniciando y necesita conocer esta palabra. Hay pueblo que ya tiene más tiempo en el camino del Señor y también necesita conocer los fundamentos en cómo presentar lo que la palabra de Dios establece respecto a este tema, ya que muchas veces presentamos lo que son los fundamentos que tenemos de una manera en ocasiones incorrecta, en ocasiones de una manera atacando, maltratando, condenando, y yo creo que eso no es lo que el Señor quiere que hagamos. El Señor quiere que todo lo que hagamos lo hagamos con amor, que presentemos la verdad en amor. Y cuando presentamos la verdad en amor, el Señor se encarga de romper los estorbos, de quitar los conceptos de religiosidad, de traer fundamentos correctos a nuestra vida, porque la palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y aquel a quien el Hijo libertare, este será verdaderamente libre. Aleluya, para gloria del Señor. Amén. Así es de que ponga mucha atención en esta oportunidad y vamos a mirar una vez más lo que dice la palabra. Dice la Escritura, Éxodo capítulo 20, versículo 1: habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y comienza diciendo el versículo 3. Estamos hablando de este capítulo. El encabezado de mi Biblia dice los 10 mandamientos, y de aquí es de donde se han tomado los 10 mandamientos, solamente que conforme a lo que es el fundamento de la religión, se nos habló de 10 mandamientos, pero cuando se nos habló del primer mandamiento, no se nos expuso correctamente como la palabra lo expone. La palabra de Dios expone claramente los mandamientos de la ley de Dios. Y lo primero que comienza a decir en el primer mandamiento de la ley de Dios, dice el versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de todo lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aleluya. Si estamos comprendiendo, mis hermanos, Dios, hermanos, tiene un fundamento maravilloso en su palabra en cuanto a lo que significa el mandamiento que Dios nos ha dado como primer mandamiento, conforme a lo que miramos aquí en Éxodo 20. Y él dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es un Dios? Un Dios, o a lo que se le llama Dios, es una deidad. Estamos hablando de algo, de alguien, de un objeto, de una cosa, de una persona, de un amuleto, de cualquier cosa en lo cual se deposita cierta fe, cierta confianza, cierta inclinación para darle crédito de deidad. ¿Qué significa la palabra deidad? La palabra deidad es el poderío que puede tener algún ser, alguna cosa, algún objeto. Quiere decir que cuando nosotros estamos mirando a seres creados, a criaturas, a objetos, a amuletos, diferentes cosas que pueden haber en esta tierra, y les damos crédito de deidad, es decir, de que tienen un poder especial para ayudarnos en nuestros problemas, que tienen un poder especial para socorrernos en nuestras necesidades, que tienen un poder especial para sacarnos adelante de nuestras angustias.
estamos entonces dándole crédito de deidad, dándole crédito de que tiene un poder especial aquel objeto, aquella persona, aquella imagen, lo que usted quiera, ¿verdad? Entonces Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios dice: yo no quiero dioses delante de mí. Yo no quiero más dioses, porque para empezar, dice el Señor, no hay más dioses. Solamente hay un solo Dios verdadero. Un solo Dios verdadero y real es el único que existe. Y por eso te digo en mi palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermano, alguien puede decir: hermano, pero si yo tengo por ahí un amuleto, si tengo un objeto, si tengo algo ahí de la buena suerte, ¿verdad? Una pulsera balance, una cosa que creo yo que es la buena suerte, que es una pata de conejo, que es esto, que el otro. Hermano, para mí no es un Dios. Si estás poniendo tu confianza en ese objeto, creyendo que por los méritos de ese objeto, que porque traigo ese objeto, que porque hago esto, que porque hago lo otro, que porque pongo mi confianza en esa cosa, en esa deidad, aquello a lo cual estoy dando crédito de deidad, entonces, mi hermano, mi hermana, estoy convirtiendo a aquello en un Dios. Dios dice: hijo, cuando te digo que no tengas dioses ajenos delante de mí, te estoy diciendo: no quiero que pongas tu confianza en ningún objeto de esta tierra para recibir tu socorro de ella. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, aleluya, porque no se cansará ni se adormecerá el que te guarda. Oh Israel, el Dios de los cielos todavía tiene poder para librar a aquellos que confían en Él. El Dios de los cielos todavía tiene poder para socorrer a aquellos que depositan su confianza en Él. Por eso el Señor dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es otra descripción de un Dios? Cuando hablamos de un Dios, primeramente hablamos de lo cual le convertimos en deidad, que tiene poder sobrenatural. Que cuando yo como hombre nada puedo hacer, con el poder de esta deidad, con el poder de este ídolo, con el poder de este amuleto, con el poder de esta imagen, con el poder de esto que está aquí, entonces con eso voy a recibir mi socorro. Primeramente es una mentira y un engaño del diablo, que el Señor lo reprenda. Segundamente dice Dios: eso no me agrada, eso me provoca ira, me provoca celo, porque yo no quiero que tengas dioses delante de ti, porque no los hay. Y ya vamos a estar entendiendo más a fondo esto. Pero bueno, ¿cuál es otra descripción de un Dios? Un Dios es aquello a lo cual se le da omnisciencia. Omnisciencia significa que todo lo sabe. Cuando nosotros, o cuando una persona, un hombre, una mujer dice: hermano, yo no estoy poniendo mi confianza en un amuleto, yo no estoy poniendo mi confianza en un ídolo, yo no estoy poniendo mi confianza en nada de ello, yo estoy poniendo mi confianza en el apóstol San Pablo, porque él fue un gran hombre de Dios y él está cerquitas de Dios, y si yo le pido a él que me ayude, pues él es un santo de Dios, y como santo de Dios me va a ayudar, va a interceder por mí delante de la presencia de Dios. Primeramente, porque es reprobado por Dios algo así. Es reprobado por Dios porque desde el momento que yo estoy pidiéndole a San Pablo, a San Pedro, a la Virgen María, a quien sea, aunque fueron hombres y mujeres de Dios, lo que está sucediendo es que los estoy convirtiendo en dioses. ¿Por qué? Porque desde el momento que yo digo que yo puedo pedirle aquí en Estados Unidos a San Pedro, y me voy para México, y en México también le están pidiendo a San Pedro, y me voy para Guatemala, y en Guatemala también le están pidiendo a la Virgen María, y me voy para otro lugar, y en cada lugar le están pidiendo. ¿Qué es lo que estamos diciendo con eso? Estamos diciendo que aquel personaje es omnisciente. ¿Qué significa eso? Que puede oírme a mí, que estoy aquí en Estados Unidos,
y que al mismo tiempo puede oír al que está en Guatemala, y al mismo tiempo puede oír al que está en México, y puede oír a todos los que le están pidiendo, puede escucharlos. Entonces, para poder escuchar a todos los que están pidiendo a esa deidad alrededor del mundo, tiene que ser omnisciente. ¿Sí me explico? Porque si usted me pide a mí, yo le puedo oír aquí, pero si alguien me pide desde México, no los puedo oír, porque yo no soy omnisciente. ¿Sí me explico? Si usted me dice, hermano, présteme $1, yo lo puedo oír aquí, pero si me pide alguien de Guatemala, no lo puedo oír porque no estoy en Guatemala. No soy omnisciente. ¿Sí me explico? Entonces, una persona que comienza a pedirle a un ser, ese ser tiene que ser omnisciente, escucharlo todo, conocerlo todo. Y desde el momento que lo hacemos omnisciente, lo estamos convirtiendo en un Dios. Pero Dios dice, ¿sabes qué, hijo? No hay ningún ser que sea omnisciente, ni el mismo Satanás es omnisciente. Solamente el Dios altísimo de los cielos es el que todo lo sabe, es el que todo lo conoce, es el que todo lo escudriña, es el único omnisciente. Por eso solamente a mí me puedes pedir. Pídeme en Guatemala y te oigo, pídeme en El Salvador y te oigo, pídeme en México y te oigo, pídeme en Estados Unidos y te oigo. En el lugar donde te encuentres, ahí estaré yo presente. Yo conozco tu necesidad, yo conozco tu problema, yo conozco tu angustia, porque yo soy omnisciente. Nadie más te puede conocer ni entender, porque no hay otro ser omnisciente. No hay otro ser omnisciente. Todo lo sabe, omnipresente. Está en México, está en Guatemala, está en Honduras, está en El Salvador, está en China, está en Japón, está en el cielo, está en la tierra. Ese es un ser omnipresente. Pablo no es omnipresente, Pedro no es omnipresente, María no es omnipresente, ningún ser, por santo que fuera, Abraham no es omnipresente, ningún ser fue omnipresente. Solamente uno es, será por una eternidad omnipresente. Es el Dios único y verdadero que creó los cielos, que creó la tierra. Él está en todo lugar, Él está en toda situación. Él es omnipresente, por eso es Dios, aleluya. Entonces, las tres cualidades del Dios verdadero que diferencian a todo Dios falso es que el Dios verdadero es omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está en todo lugar, y omnipotente. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Un hombre llevó a su hijo con problemas espirituales a los discípulos del Señor y no pudieron hacer nada por él. Y después lo llevó al maestro y le dijo, maestro, aquí te traigo a mi hijo porque lo llevé a tus discípulos y nada pudieron hacer por él, Señor, pero si tú puedes hacer algo, entonces hazlo. Y el Señor solo dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Porque lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Lo que los discípulos no pueden, el Dios de los cielos lo puede. Lo que los discípulos no hacen, el Dios de los cielos lo hace. Él es el Todopoderoso. No hay cosa difícil, no hay cosa imposible, no hay cosa que no pueda hacer, aleluya. Dale ese aplauso al Rey en esta mañana. Dale ese aplauso al Rey. ¿Sí estamos comprendiendo? Entonces dice el versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No quiero que conviertas en deidades. No quiero que le atribuyas poder. No quiero que confíes ni dependas de aquellos que se llaman dioses, porque son falsos, porque no son verdaderos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué dice el versículo 4? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Por qué razón es que el Señor dice en el versículo 4: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas, debajo de la tierra? Y agrega: no te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso. Dice: no quiero que les des honra, como si por medio de esos objetos fueras a recibir un milagro de parte de Dios. No quiero que las honres, no quiero que las veneres como algo especial, como deidades. Todo lo que uno le da el crédito de deidad, comienza a convertirlo en Dios, comienza a endiosarse uno con aquello. Repito, sea un objeto, sea un amuleto, sea lo que sea, comienzo a endiosarme con aquello. Y Dios reprueba el que uno haga cosa semejante. ¿Por qué? Vamos a mirar algunos ejemplos. Vamos a Números capítulo 21. Le voy a llevar a diferentes pasajes el día de hoy, porque no quiero quedarme solo en una escritura. Números capítulo 21, versículo 8 y 9. Vamos a ver. El Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Oiga bien lo que dice la palabra. Números capítulo 21, versículo 8 y 9. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Oiga, qué tremendo está esto. Aquí parece como que Dios mismo está levantando una imagen, y en parte lo está haciendo. Dios le dice a Moisés: levántate una serpiente de bronce. Pero ¿cuál era el fin por el cual el Señor le estaba diciendo a Moisés: quiero que te levantes esta serpiente de bronce? El Señor utilizó diferentes métodos en el Antiguo Testamento para bendecir a su pueblo, para traer sanidad y restauración a su pueblo. Y en este caso había serpientes ardientes que entraban al campamento y estaban mordiendo al pueblo, y estaba muriendo mucho pueblo. Y cuando eso pasa, Dios le dice a Moisés: levántate una serpiente de bronce. Lo primero que yo me pregunto cuando leo este pasaje es: Señor, ¿por qué le dijiste a Moisés: levántate una serpiente de bronce? ¿Por qué no le dijiste: levántate un corderito, levántate una paloma, levántate un animalito así bonito? ¿Por qué una serpiente de bronce? Es que esta serpiente de bronce era un simbolismo que habría de manifestarse. ¿Qué es lo que estaba tipificando este simbolismo? Estaba simbolizando a Cristo Jesús directamente. Hermano, ¿cómo es posible que una serpiente esté simbolizando a Cristo Jesús? La palabra de Dios dice en Juan 3:14 que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario, así es necesario que el Cristo sea levantado. ¿Qué quiere decir eso? La serpiente fue el primer animalito sobre el cual cayó maldición de Dios. Cuando engañó a Adán y a Eva, la palabra dice que Dios dijo: por cuanto has hecho esto, maldita serás entre los animales del campo. Y fue maldecida aquella serpiente, aquel animalito. Pues en este caso, mis hermanos, el Señor le dice a Moisés: levántate una serpiente de bronce. Bueno, pero ¿por qué una serpiente?
Porque va a simbolizar a Cristo, la muerte de Cristo. ¿Y por qué la muerte de Cristo? Si una serpiente es lo más horrible, es lo más horroroso, es lo más desagradable, es aquello sobre lo cual cayó maldición, entonces la respuesta es la siguiente: Cristo Jesús, mis hermanos, el bendito, dice que llevó nuestra maldición, llevó nuestro pecado. Él se hizo pecado por amor a nosotros. La palabra dice que escrito está: maldito será llamado todo aquel que sea colgado en un madero. Cristo fue maldecido. La maldición del mundo cayó sobre de él. La maldición del pecado cayó sobre de él. Tu maldición y mi maldición cayó sobre de él. ¿Para qué? Él llevó nuestra maldición para que nosotros pudiéramos llevar su bendición. Aleluya. Al momento de mirarlo a él, la bendición de Cristo viene para nosotros y la maldición de nosotros cae sobre Cristo, muriendo en la cruz como un pecador, muriendo en la cruz como lo más vil, como lo más bajo. ¿Sí me explico, mi hermano? En vez de que la maldición cayera sobre tu vida, él dijo: yo la llevo. Tu pecado, tu maldad, todo lo negativo de tu vida cayó sobre Cristo, y Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. Pero oiga, dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Oiga bien, el propósito de Dios no era convertir en una deidad aquella serpiente de bronce. No era mostrarle al pueblo o hacerle creer al pueblo que esa serpiente de alguna manera tenía poderes especiales. ¿Sí me explico, hermanos? El propósito de Dios no era que el pueblo se fanatizara, se idolatrara. No era que el pueblo pusiera su confianza en la serpiente de bronce. El deseo de Dios, mandándole a Moisés que levantara esa serpiente de bronce, primeramente era mostrar el simbolismo de aquel que moriría por nosotros en la cruz del Calvario y sería levantado en una cruz, en un madero. Así como muere un villano, como muere el más vil de los pecadores, así sería levantado. Estaba simbolizando primeramente el reflejo de la aparición de Cristo. Segundamente, no les estaba diciendo: pongan su confianza en esa serpiente. Hermano, cualquier cosa que Dios usa para traer bendición, sin Dios no es nada más que una cosa. Pero cuando Dios quiere usar aquel medio, Dios se glorifica, se manifiesta, hace proezas, hace milagros. En este caso, Dios levantó la serpiente y les dijo: el que mire a esa serpiente va a ser sanado. Miraban a la serpiente, eran sanados de aquellas mordiduras. Dios levantó aquella serpiente. Dios le dijo a Moisés: levántala. No con el fin de que la idolatraran, no con el fin de que pusieran su confianza en ella. Pero veamos cómo es de frágil el corazón